que nos habla acerca de la libertad que tenemos todos en Cristo Jesús. Esta libertad, hermanos, en capítulos más adelante, Pablo hace el planteamiento que es una libertad que no debe ser utilizada para el libertinaje. Y esta carta, hermanos, tiene su propósito, porque Pablo es el instrumento que Dios había utilizado para llegar a las diferentes iglesias que formaban las iglesias de la región de Galacia. Cuando venimos a esta carta, pues como hace unos instantes les dije, abran sus Biblias en Gálatas. Y puede uno equivocadamente quedarse con la idea de que se trataba de una iglesia en una ciudad llamada Galacia. En primer lugar eran varias iglesias y en segundo lugar era una región. Que Pablo en uno de sus viajes misioneros pasó por ahí y Dios lo usó como un instrumento en sus manos para fundar esas iglesias. Pero una vez que Pablo continuó su trabajo misionero y fue a otras regiones, detrás de él, hermanos, llegaron otras personas, pero llegaron con un evangelio diferente. Y como veíamos la semana pasada, ahí en el versículo número 6, Pablo dice, estoy maravillado. Pablo había trabajado con ellos y ellos aparentemente habían generado una convicción en su corazón acerca de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo no se maravilla de que algunos hayan abandonado al Señor, hayan desertado de la militancia del ejército del Señor, sino la sorpresa del apóstol Pablo es de que lo hayan hecho tan pronto, Y Pablo empieza esta carta hablando de que el evangelio es un evangelio de gracia. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio del cual nos hablan las Escrituras, el evangelio que nosotros predicamos es un evangelio de gracia. Y cuando hablamos de que es un evangelio de gracia es porque es un evangelio gratuito para nosotros, que sin embargo el Señor Jesucristo tuvo que pagar un alto costo por él. Y de repente llegan detrás del apóstol Pablo unos engañadores y van atrás de ese supuesto evangelio. Y Pablo dice, no hay otro evangelio. Lo llaman evangelio. Y lo llaman evangelio con el propósito de perturbar, de desacreditar el único y verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio que salva, el evangelio que está impregnado de buenas obras. Ahora, lo que vamos a ver esta mañana, hermanos, le he puesto por título un evangelio puro. Porque el evangelio del Señor Jesucristo no solamente es un evangelio de gracia, sino es un evangelio puro. Hay muchos productos en el mercado de diferente índole, donde hay productos que tienen una garantía, tienen un sello que le llaman calidad de origen. De manera personal he visto, por ejemplo, por citar dos ejemplos, he visto los aceites de oliva, los que ustedes usan para cocinar en sus hogares. Pues hay diferentes marcas, pero hay aceites de oliva, hermanos, que están certificados con calidad de origen. Porque muchos pueden decir ahí la leyenda extra fino y no sé qué y no sé cuánto, y tú dices, échale bastante que es del bueno, es virgen. Lo mismo nos sucede con la miel.
¿verdad? Pasan por nuestras casas vendiendo la miel y sorpresa. O los que venden en los súper, lo mismo, pero hay aceites de oliva, hay miel, entre otros productos, insisto, que tienen calidad de origen. Hermanos, con el Evangelio no es distinto. El único y verdadero Evangelio tiene calidad de origen. Y es del que nosotros no debemos jamás dudar, del cual nosotros no debemos apartarnos jamás. Porque lo mismo que Pablo vivió en las iglesias de Galacia es lo mismo que hoy nosotros estamos viviendo como parte de la iglesia del Señor. Lo que puede llevar muchos años construir, enseñando sanamente a la iglesia, hablando en el terreno bíblico, y que puede llevar mucho tiempo, hermano, se puede desbaratar en un instante. Porque no solamente se trata de oír, sino se trata de que lo que nosotros semana tras semana estamos escuchando proveniente de la palabra de Dios, en primer lugar nos cercioremos de que realmente proviene de la palabra del Señor. Que nos cercioremos que cada tema que se nos imparte esté dentro del contexto bíblico correcto. Y Pablo lo que hace a partir del versículo número 11 es compartirnos de cómo ese evangelio de gracia, que es el evangelio del Señor Jesucristo, que es el único evangelio, tiene su propia calidad de origen. Esto significa que el evangelio que predicamos, el evangelio que está en nuestros corazones, es un evangelio puro. No estamos comiendo una miel que no es miel. No estamos guisando con un aceite que no es virgen. No estamos espiritualmente suponiendo que estamos en lo verdadero con un evangelio de gracia cuando no lo es. Y Pablo dice en el versículo número 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Y dice el verso 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación ¿de quién? De Jesucristo. Y ahí de manera inmediata, hermanos, se deja asentado, se deja certificado que el evangelio que predica el apóstol Pablo tiene una calidad de origen. Y ese origen es divino, y si es divino es puro. Muchas veces, hermanos, se nos pregunta, ¿por qué crees en la Biblia? Por citar un ejemplo, ¿por qué crees en la Biblia? ¿Quién escribió la Biblia? Y nos empiezan a bombardear, que a veces hasta a nosotros mismos nos hacen dudar. Y si hablamos del evangelio, si hablamos de aquello no escrito, si hablamos de aquello que ha sido transmitido de generación en generación en generación, la experiencia del apóstol Pablo fue una experiencia especial, hermanos. Porque ese evangelio de gracia que Pablo conoció y recibió y lo transformó en la persona que Pablo fue en las manos de Dios, fue muy distinta con la experiencia que todos nosotros hemos tenido. Pero no significa que el haber aprendido el evangelio a través de mi madre no sirva. No significa que usted, de la manera que recibió ese evangelio de gracia, ese evangelio puro, no sirva.
Y yo les podría ahorita preguntar, ¿y usted a través de quién conoció el Evangelio? Y alguien diría, pues yo por mi vecina. Otro diría, bueno, es que yo un día iba pasando por la iglesia y sentí curiosidad y me metí y el Señor ahí me alcanzó. Y otro dirá, bueno, es que un día encontré una Biblia que estaba ahí olvidada y la empecé a leer y el Señor me alcanzó. Ejemplos hay muchos. Puede ser un vecino, puede ser casi por casualidad, puede ser un familiar. Dios tiene muchas formas de obrar. Y es como seguir una cadena. ¿Cómo llegó a mí el Evangelio? Y sigo la cadena hacia arriba. Pero quienes han conocido a través de mí, viene hacia abajo. Es como una gran red. Pero el origen, yo quiero que mentalmente nos ubiquemos en el origen. Porque Pablo fue llamado a predicar, ahorita lo vamos a ver, Pablo fue llamado a predicar a los gentiles. A pesar de ser un fariseo de fariseos, a pesar de haber sido discípulo de un gran maestro en el judaísmo llamado Gamaliel, Dios lo envió para predicar el evangelio de gracia y puro a los gentiles. Hoy nosotros somos iglesia. ¿Pero qué éramos antes de ser iglesia? Gentiles. Porque recuerden que solamente hay 3 grupos de personas: judíos, gentiles y la iglesia. ¿Quiénes son gentiles? Bueno, son todas las naciones que no son israelitas, que no son judíos. Así que no es coincidencia que Pablo aquí nos esté dando testimonio y certificando que el evangelio de gracia que hay en nuestros corazones, en el cual hemos creído, es un evangelio puro. Por eso Pablo, hermanos, cuando escribe allá en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 2, Pablo dice, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos. ¿Para qué creen? Para enseñar a otros. Y de eso se trata. Para que este evangelio, desde su nacimiento, desde que llegó al corazón de Pablo, se mantenga puro, ha requerido de hombres fieles. Hombres que no se encanten, hombres que no se enganchen, hombres que no sean seducidos por los movimientos que ha habido a lo largo de la historia y se han mantenido firmes, cultivando y protegiendo celosamente el evangelio puro de gracia del Señor Jesucristo. Siempre que vemos la predicación de Pedro, siempre que vemos la predicación de Juan, siempre que vemos la predicación de Pablo, nos vamos a notar algo en la Escritura. Es la misma predicación del Señor Jesucristo. Entonces, si tuviéramos nosotros que la posibilidad de plasmar esto en un esquema, nos daríamos cuenta que la calidad de origen nace en el mismo Señor. Por eso Pablo está diciendo aquí, el evangelio anunciado por mí no es de hombre. Y Dios no se equivoca, porque pudo haber sido cualquier otra persona que Dios hubiera utilizado para que Pablo conociera personalmente al Señor Jesucristo, pero no lo hizo así, porque tenía que dejar evidencia de un evangelio puro. Si hay algo terrible para la vida de cualquier persona, es vivir con la zozobra y estar pensando, ¿será? ¿No será? ¿Estoy en la verdad? ¿Estoy equivocado? ¿Estoy en lo incorrecto? ¿He salido de un error para caer en otro error? No, aquí no hay dudas. Y por eso, hermanos, dice Pablo aquí en el versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo,
en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo, fíjense, observen esto, siendo mucho más celoso de las tradiciones que mis padres. Porque lo que Pablo hace, hermanos, en primer lugar es decir, quien me ha dado esta revelación de este evangelio de gracia no ha sido un ser humano, ha sido el mismo Señor Jesucristo. ¿En qué estaba ocupado Pablo cuando Cristo se le reveló? Asolaba la iglesia. Y si nosotros vamos al libro de los Hechos, capítulo 9, encontramos el relato de lo que fue la conversión de aquel hombre llamado Saulo de Tarso. Hechos capítulo 9, versículo 3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y dice: sí, pues eso se lo inventó el apóstol Pablo. A lo mejor el apóstol Pablo, para aguantar ese largo viaje a Damasco en caballo, algún opioide se tomó. Y pensó que una luz del cielo, en su mente pensó que una luz del cielo, y se imaginó que Jesús. No, aquí no hubo opioides de por medio. Porque dice el verso 7, y los hombres que iban, no iba solo, era una comisión. Porque a veces al leer la Biblia somos medios fantasiosos y vemos a Pablo, ¿verdad? Vemos a Pablo así, y llega él solo, y digo: ya llegó Saulo, a ver, cristianitos, y los agarraba de la greña. No, el solito que va a poder. Él lleva con una compañía. Mucha gente seguramente iba con él para hacer el trabajo de encarcelar a los cristianos. Y dice aquí el versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo, fíjense, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Hubo testigos. No fue producto de una fantasía, no fue producto de una mentira. Y el doctor Lucas, el hermano Lucas, deja registrado en 2 capítulos del libro de los Hechos la conversión de Saulo. De cómo él tuvo su encuentro personal con el Señor Jesucristo. Si regresamos a Gálatas, encontramos otro asunto. Porque Pablo dice: mire, hermanos de Galacia, ustedes quieren que hablemos de religión, quieren que hablemos en términos religiosos. ¿Saben qué? Yo soy más religioso que esos que llegaron a pervertir el evangelio de Cristo. Recuerden, hermanos, que él era fariseo de fariseos. Les acabo de decir que seguramente una gran comitiva lo acompañaba, pero al que le habían dado el poder era él.
de perseguir a la iglesia, de encarcelar a los cristianos, de destruir la iglesia de Cristo. El que tenía el poder dado por los religiosos de ese tiempo era él. Así que Pablo dicen, ¿quieren que hablemos religiosamente? Pues está bien, yo soy fariseo de fariseos. Más que esos que vinieron a pervertir el evangelio de gracia que es puro del Señor Jesucristo. ¿No quieren que hablemos en términos religiosos? Hablemos en términos de tradiciones, porque yo soy más tradicionalista que todos ellos. Así de desafiante era el apóstol Pablo. Y dice el versículo 15, fíjense, pero cuando agradó ¿a quién? A Dios. Entonces las cosas cambian. Mientras Pablo está diciendo, yo era un fariseo, yo era esto, yo era lo otro, yo era más así, yo era un perseguidor, yo asolaba la iglesia, yo encarcelaba a cristianos, yo. Pero de repente en el versículo 15 hay un cambio dramático. No solamente en lo que vivió el apóstol Pablo, sino en la manera que lo plasmó en esta carta. Porque entonces Pablo ya no habla de él, sino ahora empieza a hablar de Dios. Lo que Dios ha hecho en la vida de él y lo que Dios ha hecho a través de su vida. Y Pablo dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, ¿por qué? Por su gracia. Porque todo lo que proviene de Dios es de gracia. Todo, hermanos. Ya hablamos de un evangelio de gracia hace 2 domingos. Pero todo lo que nace de Dios es de gracia. O sea, es un regalo. ¿Por qué estamos vivos hoy, hermanos? Por gracia. ¿Por qué en un instante más, a pesar de que algunos estamos pasando situaciones difíciles, podremos llevarnos algo a nuestra boca? Por gracia. ¿Por qué le conocemos al Señor? Por gracia. Todo es de gracia. Pero entonces Pablo no dice, cuando yo conocí al Señor, cuando yo recibí al Señor. Así hablamos nosotros. Yo lo recibí. Ajá. ¿Y tu nieve de qué la quieres? ¿Quién recibió a quién? ¿Quién buscó a quién? ¿Quién da el primer paso en todas las cosas siempre? ¿No es Dios acaso? Y Pablo está diciendo aquí, pero cuando agradó a Dios, observen, es cuando Dios quiere. Es donde Dios quiere y es como Dios quiere. Dios pudo haber utilizado a Pedro para evangelizar a Pablo. Pero dice, no, este caso es solo para Dios. Y me le voy a aparecer en Damasco, camino a Damasco. Y lo voy a hacer de una manera que a este hombre empecinado en acabar con mi iglesia se convenza. Y por eso le dice el Señor, dura coces. Dura es que des coces contra el aguijón. Es como tener una arma filosa y golpear. Una punta, empieza a golpearla, ¿y qué te va a pasar? Eso lo está diciendo el Señor allá en Hechos 9. Pero además dice Pablo, pero cuando agradó a Dios, que me apartó. Porque eso es lo que hace Dios, hermanos. Apartarnos. El evangelio puro aparta. El evangelio puro cambia el sentido de nuestra vida. Lo cambia. Y por eso Pablo está diciendo que me apartó desde el vientre de mi madre.
Pablo estaba convencido de eso. Y cuando leo este versículo me hace recordar a un profeta del Antiguo Testamento que él fue apartado desde el vientre de su madre. Ahí se los dejo de tarea. ¿Y usted desde cuándo fue apartado? Es interesante. A ver, a Pablo el Señor se le reveló de manera directa. Pablo fue apartado desde el vientre de su madre. ¿Y yo cuándo fui apartado? ¿Cuándo Dios nos escogió? ¿Cuándo Dios nos eligió? ¿Cuándo? Eso. Efesios capítulo 1, versículo 3, 4, 5, 6. Desde antes de la fundación del mundo. Es maravilloso. Claro. Es maravilloso. Porque suena sorprendente ver que Pablo dice, Dios me apartó desde que era yo una cosita así en el vientre de mi madre. Bueno, pues Dios nos apartó cuando no éramos ni así. Porque aún este planeta no existía. Qué increíble es eso. ¿Cómo un evangelio de esta naturaleza puede hacer estas cosas gracias a la obra del Señor? Ahora, es importante que esta tarde recordemos una vez más lo que significa ser apartado. Muchas veces nosotros apartamos cosas. A veces cuando llega el día en que todos somos felices, el día de la raya, ¿qué hacemos? Bueno, sufrir, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos? No hacemos, esto es para esto, esto es para esto. ¿Cómo se llama eso? Apartar. Nosotros sabemos lo que significa eso. A mí luego en casa me dice mi esposa, te aparté comida. Ya no les voy a decir lo demás porque se van a enojar conmigo. Yo he pensado que me aparta comida porque si no me dejan a pie, algo así, yo supongo, ¿no? Bueno, pero hermanos, apartado tiene que ver con algo muy especial y se llama consagración. Pablo usa la palabra apartado como podríamos nosotros utilizar la palabra santo. En los estudios bíblicos de los miércoles yo he usado la palabra santos. He usado la palabra oficiales de la iglesia y he usado la palabra santos para referirme a la congregación. ¿Y la palabra santo qué significa? Apartado. O sea, fuimos apartados por Dios y para Dios. Pero esa obra, sí, por su gracia, pero esa obra que Dios ha hecho, en realidad tiene una connotación de consagración. Entonces Pablo, ¿quién era? Un perseguidor, un asolador, un esto, un lo otro, un injuriador, dice allá en Timoteo. Se dice del mismo. Pero resulta que después de su encuentro personal con el Señor, él es un hombre consagrado por Dios y para Dios. Por eso cuando escribe Gálatas, más adelante, capítulo 2, verso 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, ¿qué cosa? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y es lo que nosotros, hermanos,
debemos vivir. Oigan, ¿cuántos siglos han pasado? Y el Evangelio, hermanos, sigue siendo puro. Porque muchos hemos formado las filas de la iglesia a lo largo de estos siglos. Y a lo mejor la enorme mayoría no hemos sido fieles. Pero ha habido gente fiel a lo largo de este tiempo. A lo mejor ha sido un remanente pequeño, pero ha habido gente fiel. Que sin importar las modas, sin importar las conveniencias, sin importar el poder, sin importar los puestos, se han mantenido fiel. Predicando lo que dice Dios, predicando acerca de Jesucristo. Y es lo que nosotros hemos recibido. Pero al mismo tiempo que se convierte para nosotros en una bendición especial de parte de Dios, nunca el privilegio va a venir solo. Siempre va a venir acompañado de una responsabilidad. ¿Y cuál será nuestra responsabilidad? Hacer que otros conozcan el mismo evangelio de gracia y puro que nosotros hemos conocido, sin pervertirlo, o sea, sin quitarle y sin ponerle. Dice Pablo aquí, en el verso número 16, dice revelar, y dice al final, en el final del verso 15, después de decir que me apartó desde el vientre de mi madre, termina el verso 15 diciendo, me llamó por su gracia. Porque Dios, hermanos, y aquí vengo yo otra vez a la carga, porque es algo que es inherente a lo que siento, es inherente a cómo veo la obra del Señor. Pero hermanos, Dios nos llamó con un propósito. Imagínense que Dios hubiera hecho esa cosa tan tremenda que hizo en la vida del apóstol Pablo, que el mismo Señor Jesucristo se le reveló y que le hubiera dicho, Pablo, oye, vete allá a la iglesia tal y sé miembro de la iglesia. Ve los domingos, siéntate, escucha el sermón y vete a tu casa. No. Él dice, me llamó por su gracia. ¿Y a poco solamente lo llamó a él? ¿Usted se siente un elegido de Dios? Amén, ¿verdad? Pero la siguiente pregunta es, ¿usted se siente un llamado por Dios? ¿No se siente un llamado? Ya algunos ya mejor ni contestan porque aquí viene el knockout. Pues aunque no quieran contestar, cada uno de nosotros que ha conocido el verdadero evangelio, el evangelio de la gracia, el evangelio puro, que hemos sido elegidos por Dios, consagrados por Dios y para Dios, todos somos llamados. ¿A qué? No lo sé. Pero así como Pablo fue llamado, dice el verso 16, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí ahí está el propósito, para que yo le predicase entre los gentiles. Dios llamó a Pedro, pero le dio un llamamiento distinto, principalmente a los judíos. Aunque por ahí al principio fue a casa de un gentil llamado Cornelio, a regañadientes, pero fue. Pero el ministerio de Pedro no fue a los gentiles, fue a los judíos. Y Pablo fue colocado por Dios para ir y predicar a los gentiles.
¿Quién dijimos que éramos nosotros antes de ser iglesia? Gentiles. Ahora sigamos la línea de nuestra descendencia espiritual. ¿De dónde viene el evangelio que conocemos, hermanos? El evangelio que hoy creemos tiene una calidad de origen. Porque viene de un hombre llamado Pablo, el cual lo recibió, no de hombre, sino de Cristo mismo. Y como decía minutos atrás, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Compartirlo tal cual nosotros lo hemos recibido, sin quitarle, sin agregarle. Porque Dios requiere hombres fieles, que cumplan con el llamamiento fielmente que Dios nos ha otorgado. Y qué difícil es hoy, hermanos, que Dios encuentre gente comprometida con Él, con su obra y con su palabra. Qué difícil es. Porque ¿saben qué? Somos una cultura del siglo XXI que estamos acostumbrados a las imitaciones. Estamos acostumbrados a las cosas chafas. Estamos acostumbrados a parecer que traemos unos tenis de esos de la palomita, pero que lo compramos allá en la Fayuca, ahí por Bravo, Reforma, todos esos lugares ahí, ¿verdad? Pero traen la palomita. Y tú lo ves, dices, órale, esos tenis valen como 3,000 pesos. No, le costaron 300 ahí en el mercado. Y muchos espiritualmente así hacen hoy. Ay, soy cristiano. Pero creen y practican un evangelio pervertido. ¿Se acuerdan que les decía yo la semana pasada? Llegaron estos predicadores judaizantes atrás, una vez que Pablo se había ido, y dijeron, sí, creen en Cristo, gloria al Señor, hermano, un abrazo, venga. Oye, pero Pablo no te dijo que tienes que ser circuncidado. No. Pues tienes que ser circuncidado. Y ahí van, como borreguitos, no como ovejas, como borreguitos. Usted hoy pregúntele a las personas, ¿usted cree en Dios? ¿Qué creen que le van a contestar? Sí, ¿cómo no voy a creer en Dios? Porque así dicen, ¿cómo no voy a creer en Dios? ¿Mi Chuchito? ¿Cómo no voy a creer en Chuchito? Oiga, ¿y usted cuando muera, a dónde va? ¿Va a ir al cielo? ¿Quién sabe eso? ¿Quién lo puede saber? Yo les pregunto a ustedes, cuando abandonen este cuerpo, ¿a dónde va a ir? ¿Va a ir al cielo? ¿Por qué? ¿Porque es muy guapo? ¿Muy buena gente? Bueno, somos guapos, pero aparte de eso, ¿por nuestra guapura vamos a ir al cielo? ¿Por quién vamos a ir al cielo? Por gracia. Ese es el punto que Pablo está diciendo aquí. Me apuro porque estoy tomando tiempo. Dice, Pablo insiste, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, solamente 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Termino esta tarde, hermanos, diciéndoles a qué fue el apóstol Pablo. Porque cuando Pablo empezó su ministerio entre los gentiles, no era un neófito. O sea, no era un principiante. Él tuvo un tiempo de discipulado. O sea, hubo alguien que lo apartó un tiempo de toda su frenética actividad para enseñarle desde las cosas más básicas del cristianismo hasta las cosas más profundas.
En las iglesias de repente tenemos clases de discipulado. Pero aquí fue lo mismo. ¿Quién estuvo con él en Arabia? Porque el Señor lo llevó al desierto. No lo llevó a un instituto bíblico de gran renombre en el país o en el extranjero. No, lo llevó al desierto, solo. Y ahí Dios le enseñó las cosas a Pablo. ¿De dónde sacó Pablo esas 14 cartas que se le atribuyen? ¿De dónde? De ese tiempo que pasó él a solas con Dios. Porque entre más tiempo pasa uno con Dios, más prolífero, fructífero se hace uno para la honra y gloria del Señor. Pero hay que estar dispuesto a sacrificar tiempo. Y digo sacrificar por llamarlo de alguna manera, pero es la mejor inversión que podemos nosotros hacer. Finalmente dice el verso 20, en esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido a la vista de las iglesias, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran de Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía. ¿Qué crees, hermano? ¿Te acuerdas de aquel temible Saulo? Ahora, dice la Escritura, predica la fe que en otro tiempo asolaba. Ahora, se mencionan lugares aquí. Se menciona Siria y Cilicia. ¿Por qué Dios lo llevó allá? A veces nosotros cometemos el error de dar mal testimonio. Y cuando sabemos que fulanito es familiar de sutanito, del hermano sutanito, dices, ay Dios, me van a sacar los trapitos al sol. Te sube un calor y otro te baja. Y, ay, porque me vio en las andadas. Bueno, esos lugares que son mencionados aquí son los lugares donde Pablo principalmente persiguió a la iglesia. Y Dios lo manda primero a esos lugares. ¿Se entiende? Porque lo que nosotros queremos evitar es a donde Dios exactamente nos manda. Porque si somos nuevas criaturas, la gente que nos conoció como éramos antes debe conocer al nuevo hombre, a esa nueva criatura. Pero nosotros los evitamos. Decir, oye, ya no te echas la copa, échate una copa con nosotros. Oye, vamos a tal lado, oye, vamos a hacer... No. Y ahí es la oportunidad de decir, soy una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sí, es cierto, tienes razón. Antes yo me echaba la copa, antes yo esto, antes yo lo otro, pero ¿sabes qué? Las cosas viejas pasaron. Yo soy una nueva persona, porque Cristo me transformó. Así que, hermanos, ¿cuál es el objetivo principal de todo esto? Es uno solo y está registrado en el verso 24. Dice, y glorificaban a Dios en mí. ¿Cuál es el propósito principal? Uno solo, hermanos. El de glorificar a Dios. Yo vivo bajo la convicción de que el evangelio que hemos conocido, hermanos,
que el evangelio que hemos predicado a lo largo de muchos años en esta iglesia es el evangelio que el apóstol Pablo conoció aquel día en su encuentro personal con Cristo Jesús camino a Damasco. Y yo no pretendo esta tarde convencerlos de nada, pero simplemente que consideren y que estemos atentos, porque los tiempos difíciles para la iglesia no tienen que ver con el ausentismo en las iglesias, que algunas iglesias siguen cerradas o que la economía de las iglesias está muy mal. El verdadero peligro, hermanos, está en que la misma iglesia permita que falsas doctrinas se introduzcan a la vida de la iglesia. Observe, ¿por quiénes somos más atacados? ¿Por los no creyentes o por los mismos creyentes? Por los mismos. Dicen, ay no, mira estos, mira cómo cantan, mira cómo esto. Ay no, la iglesia tiene que... ¿Qué capaz que van a tener así una plataforma, una cosa así? No, la pared acá negra, unos reflectores con luces aquí de colores, otra blanca. Porque la iglesia tiene que modernizarse. Y los cantos, digo, bueno, ¿y esta gente a quién canta? Digo yo, ¿no? Entonces nosotros somos los obsoletos, los aburridos. El evangelio que hemos recibido, hermanos, es puro. Y los invito a que juntos nos mantengamos firmes y dispuestos a que ese evangelio del Señor Jesucristo siga siendo conocido. Popularidad no vamos a tener, pero sí vamos a tener el agrado de Dios para con nosotros. Y si nos mantenemos firmes, seguiremos nosotros glorificando a Dios. La tarea más importante que tiene la iglesia es glorificar a Dios. ¿Cómo? En todo lo que hacemos. Así que mis amados hermanos, vamos a ponernos en pie, vamos a dar por concluido este tiempo, esta reunión. Y yo espero que el Espíritu del Señor sea el que lleve a cabo su obra completa en nosotros, para que se sigan generando más convicciones en nuestros corazones, más de las que hoy tenemos, y podamos mantenernos firmes. Oremos. Bendito Dios y buen Padre que moras en los cielos, te damos gracias, nuestro buen Señor, en esta hora, por la bendición, por la oportunidad que tú nos das de estar presentes en tu casa de oración. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias porque hoy nos has permitido estar aquí con este grupo de tus hijos. Gracias por todo lo que nos has permitido hacer a lo largo de esta reunión, la oración en esta primera hora que tuvimos, los cantos, la lectura, las ofrendas, las acciones de gracias, las peticiones y por supuesto la culminación de esto con la exposición de tu palabra, Señor. Nos has permitido ocuparnos durante 3 domingos para pensar en el evangelio. Y te damos gracias, Señor, porque nuestra vida está llena de malas noticias. Pero pensar en el evangelio es pensar en cosas buenas, cosas agradables, en buenas noticias. Y reafirmar una y otra vez en nuestros corazones que somos altamente y ricamente bendecidos por tu gracia, Señor, por ti. Porque nos has dado la oportunidad de conocerte al único y verdadero Dios. Nos ha dado la oportunidad de conocer al único mediador entre ti y nosotros, Señor. Que nos has permitido conocer ese evangelio, que es divino, que es de gracia, pero que también es puro, Señor.
que se ha mantenido inalterable a lo largo de los siglos. Ahora, Señor, pon en nuestros corazones una carga, un deseo para que ese evangelio sea compartido. Que así como llamaste al apóstol Pablo y lo instalaste en un ministerio, Señor, que cambió el mundo conocido para siempre, así nosotros, Señor, desde el rincón donde tú nos has colocado, que nuestra luz brille, pero que brille intensamente. Que el fruto de haberte conocido sea evidente. De tal manera, Señor, que muchos se asombren de ver los cambios que hay en nuestra vida, Señor. Así que, Padre, gracias. Nos despedimos de este tiempo, mas no de tu presencia. Te rogamos que nos lleves con todo bien a nuestros hogares. Sigas bendiciendo al resto de la iglesia que todavía no está aquí presente, Señor. Que sigas bendiciendo a todos nuestros hermanos que nos acompañan en esta transmisión, que viven en otros lugares, que son parte de otra iglesia. Que tú sigas cuidando de ellos y bendiciendo sus vidas, las de sus familias y la vida de sus iglesias, Señor. Así que te damos gracias en el poderoso nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos concluido, hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo.